Llévanos al lugar santísimo, Señor. Llévanos a tu presencia por la sangre del Cordero. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Quiero hacer una aclaración. El miércoles pasado confundí yo las fechas. Le di continuidad al tema de la fe, las debilidades de la fe, cuando debí darle continuidad o conclusión al tema de la unción. Entonces, al hacer el intercambio del miércoles, pues ahora voy a continuar con el tema de la unción. Hemos hablado acerca de la unción. La palabra Meshá en hebreo, o Mesías en hebreo, tiene que ver con el ungido. El Mesías es el ungido. El Cristo es el ungido. En hebreo, Mesías; en griego, Cristo. Nos habla de el ungido. En el Antiguo Testamento, el ungüento de la unción era un aceite a base de el fruto de la oliva, un aceite con, entre otros elementos, canela olorosa. Y bueno, aquel aceite lo leímos apenas hace 2 semanas. Cómo era el compuesto de obra de perfumador. Dice ahí en Éxodo 30, dice en el verso 31, dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. ¿Y qué era el compuesto de este aceite? Bueno, en el verso 23, has de tomar de las principales drogas, de mirra excelentes, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático, 250, y de casia, 500, al peso del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Se mezclaba todo y era un aceite perfumado, un aceite aromático, grato al olfato. Bien, ese era el aceite que se aplicaba al sacerdote, al rey, al profeta, o el orden adecuado al profeta, al sacerdote y al rey. En este orden lo acabo de corregir porque Cristo, en su ministerio terrenal, cuando se humanó por primera vez, o cuando se humanó en el vientre de María y nace a los 33 años, a los 30 años empezó su ministerio profético, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Él ha iniciado un ministerio sacerdotal del Dios Altísimo conforme al orden de Melquisedec, y lo sigue ejerciendo hasta el día de hoy. Pero viene un día, el cual está más cerca cada vez, en el que Él vendrá a reinar a esta tierra por 1000 años. Por 1000 años. Gloria sea al Señor. Y entonces ya hemos visto que Él es el Cristo, pero nosotros somos Cristos encarnados, somos pequeños Cristos encarnados, somos creyentes en los cuales habita Cristo, el ungido, dentro de nosotros. Hemos visto que el aceite de la unción del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, es el propio Espíritu de Dios. En Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Pero es el Espíritu del Señor sobre la humanidad de Jesús. Y este mismo Espíritu en Hechos 2 cayó sobre los creyentes, y no todos, sino solamente sobre 120. 120 esperaron la promesa del Señor, y aquel Espíritu glorioso de Dios vino sobre
los creyentes que estaban en aquel aposento alto de Jerusalén el día de Pentecostés. Hechos 2:2, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que hablaban? En el verso 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y en otros versículos, en Hechos 10:46 dice que magnificaban a Dios en lenguas. En Hechos 19:6 que hablaban en lenguas y profetizaban. En Romanos 8:26 que nosotros hacemos la oración perfecta por el Espíritu Santo. En Judas verso 20 somos edificados por la oración del Espíritu. En fin, podemos ir citando muchos textos y todos estos textos nos hablan de la unción del Espíritu Santo, y hemos visto ya 5 diferentes fuentes que nos permiten mantener la unción fresca en nosotros, una unción renovada, y estas 5 fuentes las debemos habilitar todos los días. En primer lugar es la palabra viva. En otro sentido, debemos leer la palabra de Dios y nutrirnos de ella para tener una renovación de la unción, una unción nueva cada día. Lee la palabra todos los días. Si tú quieres leer toda la Biblia en un margen corto, te puedo asegurar, en menos de 60 horas se lee toda la Biblia de pasta a pasta, de principio a fin, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Pero como no vas a invertir 2 días y medio continuos en leer, pues tienes otro tipo de actividades. Si tú inviertes 45 minutos diarios, vamos a dejarlo 50 minutos diarios en leer la Biblia, en menos de 3 meses habrás leído toda la Biblia. Con 50 minutos diarios de lectura de la palabra, en menos de 3 meses habrás leído toda la escritura completa, y si lo haces así de manera disciplinada, en un año la habrás leído 4 veces. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de Dios es fuente de unción a nuestras vidas. En segundo lugar, la oración y la alabanza. Cuán importante es que tengamos tiempos de oración. Si tú has invertido 50 minutos en leer la Biblia, bueno, puedes invertir en un momento hasta 70, hasta 80 minutos de oración. Y puedes distribuirlos por la mañana y por la tarde, por la noche, 80 minutos de oración, y vas a ser una persona poderosísima en la unción del Espíritu Santo. Y la alabanza no solo debe darse cuando nos reunimos como iglesia, sino que la alabanza debe ser una disciplina nuestra, y glorificar al Señor en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Eventualmente yo me voy a un parque aquí cercano a casa, y usualmente ese parque está solo. En ocasiones llega a haber un vecino, 2 vecinos ahí, pero ahí yo en algunas ocasiones me pongo a cantarle al Señor en esa soledad del parque, aunque el Señor está ahí presente. Puedes tú tomar tiempos de alabanza al Señor. Y número 3, ¿qué va a provocar que la unción se renueve en ti? El ayuno. Hemos hablado del ayuno en 2 diferentes temáticas, cuando hablamos del servicio a Dios y también cuando hablamos de la unción. Y hemos visto el ayuno. Es importante que nosotros nos abstengamos de alimento un día a la semana. Es algo que debes empezar con la disciplina de la abstinencia de un al desayuno, o de la comida, o de la cena, una de las 3. Y después llevarlo a 2, hasta llevar un ayuno de todo un día. Y si Dios te mueve, hacer un ayuno de 2 días, de 3 días, de muchos días. El ayuno mantiene la unción viva, y cuando estamos en medio de adversidades, clamar a Dios directamente, invocar su nombre y pedir que el Señor haga misericordia
en medio de la situación adversa en la que nos encontramos, porque eso te permite tener una frescura del Espíritu. Número 5, debes moverte en los dones del Espíritu Santo. Todo aquel que ha recibido bautismo de Espíritu Santo tiene por lo menos uno de los 9 dones espirituales enlistados en 1 Corintios 12, en manera que cuando tú estás en la reunión de santos debes dejarte mover por la unción para que el don se ejercite. Y te decía yo que con este punto es como el agua que, a pesar de ir transitando por el cauce del arroyo o del río, va dejando la humedad en el canal, y nosotros somos los vasos a través de los cuales fluye el Espíritu Santo, dando palabras de ciencia, de sabiduría, de fe, de discernimiento de espíritus, de milagros, de sanidades, de géneros de lenguas, interpretación de lenguas o profecía. Cualquiera de los 9 dones, cuando tú lo ejerces, la unción del Espíritu te deja ahí empapado. Y también he mencionado que la unción es como lavar el alma, como la acción de lavar nuestra alma. Por eso es importante la unción. Y número 6, hoy vamos a hablar 2 aspectos más que tienen que ver con la unción. Cuando nosotros nos movemos en la mente de Cristo, es importante movernos en la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Cómo actúa Cristo? ¿Cómo es Cristo? En 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la experiencia de pensar como Cristo, actuar como Cristo, razonar como Cristo razonaba y razona, tener en el corazón el mismo pensamiento y el mismo sentir de nuestro Señor. Eso es moverse en la mente de Cristo. El problema nuestro como seres humanos es que dejamos en ocasiones de razonar como razona el Señor. Dejamos a veces de pensar como piensa Cristo, de actuar, de imaginar, de tener los anhelos de Cristo. Es importante que nosotros tengamos la mente de Cristo, y para ello nosotros debemos primero conocer el pensamiento de Cristo. Una fuente del conocimiento de la mente de Cristo es la palabra de Dios. Cuán importante es entender que a través de la Escritura nosotros entendemos lo que Cristo piensa y lo que Cristo razona. Junto con ello, evidentemente, la oración nos ayuda porque nosotros podemos tener comunión con Él, platicar con Él y dejar que Él nos hable. Hoy en la mañana, cuando abrí mi devocional de oración, durante varias semanas yo estaba orando en una línea específica y esa línea la tenía yo ya casi memorizada, pero hoy en la mañana, cuando abrí mi devocional de oración, empecé a glorificar a Dios con mis palabras, vino un pensamiento a mi corazón, y era un pensamiento que estaba completamente ajeno a la manera en que yo venía orando en semanas anteriores, así que tomé ese pensamiento y empecé a interceder en la dirección que el Señor me dio. Pero cuando estaba yo terminando, me faltaban unas palabras para terminar esa intercesión, vino otro pensamiento y entonces lo tomé para poder interceder en esa dirección, y cuando yo estaba para terminar vino un pensamiento tercero, y así diferentes pensamientos en los que yo entendía que Dios me estaba hablando como testimonios específicos por los cuales yo debía estar intercediendo. Y puede ser que venga el nombre de una persona, y puede ser que venga el nombre de una ciudad, o el nombre de tu iglesia, o de otra iglesia, o el nombre de un pastor, o puede ser que venga una ciudad, venga algo. Y cuando tú recibes ese testimonio, lo primero que tienes que hacer es seguir en tu devocional de oración, intercediendo, porque Dios está poniendo precisamente el testimonio de lo que Él quiere que nosotros hagamos e intercedamos. Les mencionaba, no sé si fue en razón del domingo pasado, del miércoles pasado, pero les mencionaba este evento que se da en Hechos capítulo 9,
donde Ananías, ahí, este Ananías es Ananías de Damasco, el Ananías de Jerusalén murió por juicio de Dios. Pero aquí en Hechos 9, en el verso 12, Hechos 9, 12, desde el verso 10, desde el verso 10. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión. Ahora consideren lo siguiente antes de que continúe yo la lectura. Este varón Ananías no se dice que fuera un apóstol o profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni anciano, ni diácono, ni ayuda, ni gobernanza. Simplemente era un discípulo. ¿De qué nivel era la iglesia de Damasco? Consideren este aspecto. ¿Qué nivel de crecimiento espiritual tenía la iglesia de Damasco? Que este Ananías inicia un diálogo con Cristo, un diálogo con Dios. Dice, había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías. Y Ananías respondió, heme aquí, Señor. Vean de qué nivel era el crecimiento de Ananías. Hay quienes dicen, bueno, muchos presumen que Dios les habla, pero a mí Dios no me habla. Bueno, ponte en comunión con Dios, habla tú con Él y va a llegar el momento en que el Señor te hable. De hecho, Dios nos está hablando todos los días en diferentes maneras, pero hay millones de voces en todo el mundo y por ese gran murmullo de tantas voces no escuchamos la voz del Señor. En el caso mío, cuando estoy con alguien platicando, a veces por teléfono, a veces de manera directa, personal, hay a veces alrededor tanto murmullo que yo estoy diciendo, ¿qué? No te entiendo a pesar de que estemos muy cerca, porque el ruido alrededor impide que yo tenga la capacidad de percibir lo que me están diciendo. Entonces el creyente está en esa condición a veces. Hay tanto murmullo alrededor del mundo, hay tantos mensajes escritos que te llegan, hay tantas llamadas telefónicas, y hay un conjunto de pensamientos que se agolpan en tu mente que dejas de escuchar al Señor, pero Dios está hablando todos los días. Antes de continuar con este Ananías, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, una palabra que es muy fuerte para todos nosotros los cristianos, porque Él va a decir algo que debe golpear nuestro corazón. Dice ahí en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Así que nosotros debemos oír la voz de Dios, aunque seamos ovejas. Regresando con Ananías a Hechos 9, dice, Ananías dijo, heme aquí, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Saulo había sido tumbado del caballo, había sido llevado ya estando ciego en los ojos físicos y habiendo sido ciego espiritual. Dios le abrió los ojos espirituales para que pudiera ver al Señor Jesucristo. ¡Qué gloria, qué gracia! Él era un perseguidor de la iglesia, le estaba golpeando el cuerpo de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo pensaba que perseguía a creyentes. Bueno, aquí ya el Señor está hablando con Ananías y le dice, ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y vean el verso 12, estoy en Hechos 9, verso 12. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. ¡Qué gracia! Primero, Saulo de Tarso recibe la gracia de una visión del Señor Jesucristo en su gloria, la gloria del Señor Jesucristo manifestada para que Saulo la pudiese ver, pero ahora también el Señor le da una visión para que entienda que va a venir un varón de nombre Ananías. Ya Saulo lo ha visto y dice el verso 13, estoy en Hechos 9, verso 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y da la impresión de que le está dando un informe que el Señor Jesucristo no conoce. El Señor Jesucristo conoce todas las cosas. Él es Dios
en su naturaleza divina, obviamente, Él es la segunda persona de Dios. Y Ananías como que le está dando un informe diciendo, pues, ¿qué no sabes? ¿Que no te has enterado? ¿Que no has escuchado? Verso 14, y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan su nombre. Aquí como que Ananías no está conectado a la mente de Cristo, como que Ananías no engrana en la perfecta voluntad de Cristo en su mente, en su razonamiento, en su forma de pensar. Cristo tiene un pensamiento ya y Ananías está como cuestionando, está como que el engrane no checa. Así que el Señor le hace una aclaración en el verso 15. Bueno, el verso 14 dice, tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15, el Señor le contesta a Ananías, ve. No le está diciendo, debo darte una explicación de todo. No, simplemente te da una instrucción. Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, porque yo le mostraré a Saulo cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Verso 17, Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos conectar con la mente de Cristo. Ananías ya no cuestionó, Ananías recibió una instrucción, Ananías fue y obedeció simplemente a la palabra del Señor dada en su corazón. Digo, de qué nivel era el crecimiento de la iglesia de Damasco, que un discípulo tenía esa comunión y esa facultad de dialogar con Dios en la manera que lo hizo. Cuando nosotros vemos en Hechos 10, ahí en Hechos capítulo, en el mismo capítulo 9, en el mismo capítulo 9, en el verso 39, verso 40. Estamos ahora frente a un evento distinto. Dorcas ha muerto. Tabita, conocida como Dorcas, conocida como Tabita, dos nombres que corresponden a dos lenguas diferentes, una de ellas en griego. Bueno, Dorcas o Tabita era una mujer piadosa, una mujer que hacía obras de caridad, síntoma de amor, ágape, amor que es de Dios. Dorcas había muerto. Y le mandan decir a Simón Pedro, le mandan decir al apóstol Pedro, no te detengas y ven, Tabita ha muerto. Entonces él viene, se apresura y llega y todavía encuentra el cuerpo de Dorcas en un aposento alto donde ha sido colocado su cuerpo sin vida, donde ha sido colocado su cuerpo ya con esencias aromáticas para mitigar el tufo que empieza a darse cuando el cuerpo se descompone. Ahí está ella, el cuerpo de Tabita. Y yo diría, no solo que ahí está el cuerpo de Tabita, yo añadiría, y el espíritu y el alma de Dorcas ya estaban en el cielo, ya estaban en la presencia de Dios. Y eso no sé cómo reaccionó Dorcas, pero bueno, el verso 40 dice, en Hechos 9:40, entonces echados fuera todos, Pedro puesto de rodillas, oró y vuelto al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y viendo a Pedro, se incorporó. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor Jesucristo puso en el corazón de Pedro el testimonio de que no era el tiempo para que Dorcas o Tabita estuvieran en la presencia de Dios. Tal vez ella todavía tenía que hacer más obras de caridad en favor de la gente pobre. Ella tejía túnicas y las regalaba a la gente que no las tenía, y gente pobre obviamente. Y entonces da la impresión de que el tiempo de Dios para Dorcas o para Tabita, la misma persona, todavía no se cumplía.
¿Y qué haces tú cuando estás frente a un cadáver y Dios te dice, habla una palabra de resurrección? Gulp, perdón, como que uno voltea para saber si fue de Dios o no. Pedro no cuestionó. Pedro no cuestionó como Ananías lo hizo. Ananías dijo, bueno, este Saulo de Tarso persigue a la iglesia. Pedro no dijo, Señor, pues ya está muerta. Señor, pues su espíritu y su alma ya están en tu presencia, disfrutando de tu gloria. ¿Cómo voy a hacerla venir a la tierra otra vez para que sufra las calamidades de esta sociedad perversa y pecadora? Pedro no cuestionó. Pedro se ligó a la mente de Cristo, Pedro estuvo actuando conforme a la mente de Cristo. Y cuán importante es para nosotros que empecemos desde lo menor para ir siguiendo, para ir creciendo y creciendo y creciendo, hasta llegar a aspectos en los cuales dialoguemos con Dios como lo hizo Ananías con Cristo, dialoguemos con Dios como lo hizo Moisés ante el Señor, dialoguemos con Dios como lo hizo Pablo ante Dios. Cuán importante es que vayamos creciendo poco a poco, porque esto va a incrementar y va a incentivar que la unción en ti se renueve. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración y la pregunta es, ¿cuánto escuchamos a Dios cuando Él nos está hablando? Yo les he dado un testimonio que es para vergüenza mía, lo admito, pero es un testimonio en el que Dios me dijo por tres ocasiones, me dijo, háblale de mí a Jocelyn. Jocelyn era una vecina de la iglesia, el lugar de reunión que teníamos, Cristo el Buen Pastor, allá en el municipio de Zahualcóyotl, periférico a la Ciudad de México. Ahí había una nave grande que se construyó para la reunión de la iglesia, y exactamente enfrente vivía Jocelyn, una jovencita que por falta de la autoridad paternal vivía como quería, pero ella estaba ahí frente a nosotros, frente al hermano Macario, frente a mí, en una actitud retadora esa noche en un culto, y el Señor me dijo, háblale de mí. Y yo no quise, porque no tenía yo esa conexión con la mente de Cristo. Yo estaba ajeno a la mente de Cristo, yo estaba cuestionando, es una mujer rebelde, es una jovencita rebelde, etc. Y eso es malo en el sentido de que mi corazón no obedeció a Dios. Eso me avergüenza, eso sucedió hace como 30 años. Meses después, Jocelyn entregó su vida a Cristo. Ya tenía un bebé. Tal vez si hubiese entregado su vida a Cristo no habría quedado embarazada. Eso es otra historia, pero el punto es que Dios nos habla. Y no debemos cuestionar cuando Dios nos hable, debemos obedecer, porque eso renueva la unción en nosotros, nos hace más sensibles al mover del Espíritu en nuestras vidas. El pastor que yo tuve ahí en esa iglesia que acabo de citar, el pastor que yo tuve él era muy sensible a la voz de Dios. Él decía, aquí hay un espíritu inmundo y vamos a orar. Y él discernía espíritus inmundos y los echaba afuera, y él escuchaba la voz de Dios. El Señor me dice que hagamos esto, el Señor me dice que intercedamos así, el Señor me dice que hagamos esto otro. Y entonces, porque él escuchaba la voz de Dios y se conectaba a la mente de Cristo en su forma de razonar, en su forma de pensar del Señor Jesucristo. Él era así. Cuán importante es que nosotros empecemos por pasos cortos, como un bebé, pero que demos pasos más largos a medida que vamos creciendo en esa manera de conocer la mente del Señor. Ahí en Hechos 27 dice el apóstol Pablo algo que debiera golpear nuestros corazones. Hechos 27, 23, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo.
¿Cuántos de nosotros podemos decir, pero con esa categórica expresión, en estos momentos el Señor está a mi lado, siento su presencia? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, estaba yo en esta circunstancia y sentí que el Señor me decía, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? Es importante el poder tener una conexión con la mente de Cristo. Empecemos, insisto, con ejercicios cortos. Empecemos con ese tipo de ejercicios cortos en los cuales Dios nos va a llevar a conocer su mente para que podamos pensar como Él piensa, razonar como Él razona y tener los anhelos que Él tiene y tener el mismo temperamento de Cristo santificado. Todo eso en un paquete completo, teniendo la mente de Cristo. Y entonces aquí el apóstol Pablo lo dice con categórica expresión: el ángel de Dios, del cual soy y al cual sirvo, ha estado conmigo, diciendo, ¿qué dijo el ángel del Señor a Pablo? No temas, estoy ahora en Hechos 27-24, es necesario que seas presentado delante de César, y he aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Qué palabra tan más hermosa de aliento para los que viajaban en ese barco, que estaban por naufragar, saber que no iban a perecer, que no iban a morir. ¿Qué decir de Hechos 16? En Hechos 16 encontramos una experiencia que de suyo es muy fuerte, porque ahí en Hechos 16, en el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Verso 6, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pablo y Silas iban camino a estas localidades, a Frigia, la ciudad de Frigia, toda la provincia de Galacia. Galacia es toda una región de varias ciudades, y el Espíritu Santo le dice, prohibido hablar el Evangelio. ¿Por qué? Ellos no cuestionaron. Saben, a veces nosotros actuamos con actitudes un poco necias, actuamos un poco en contra de la voluntad del Señor, queremos obligadamente hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera y en el lugar que nosotros deseamos, en la manera en que nosotros queremos hacerlo, con nuestros instrumentos y con nuestra fuerza. Nosotros debemos ser solamente esclavos del Señor. Y aquí le dice, les prohibió, en el verso 7, y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, pero el Espíritu no los dejó. Ya ni siquiera fueron hasta Bitinia. Sí pasaron por Frigia, sí recorrieron Galacia, pero aquí les dicen, ya ni vayan a Bitinia, no vayan. ¿Qué estaba pasando? Verso 8, pasando a Misia, descendieron a Troas. ¿Y qué se encuentran en Troas? Espacio, paréntesis, para ver qué se encontraban en Troas. 2 Corintios 2. Gloria al Señor. Verso 11, 2 Corintios 2, 11. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, verso 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano. Así, despidiéndome de los tamales y los buñuelos y del champurrado y de todo lo que podían haber hecho allá aquellos santos, tal vez no hicieron eso, pero tal vez hacían otras cosas más ricas, despidiéndome de ellos partí para Macedonia. ¿Por qué? Se había abierto puerta en el Señor. Bueno, Pablo tenía la mente de Cristo. Pablo estaba conectado con la mente del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Regresemos a Hechos capítulo 16 y veamos, dice en el verso 8, pasando a Misia descendieron a Troas. Aquí lo está describiendo Lucas como un espectador. Ellos vienen a Troas. En Troas, Lucas estaba en Troas. Y ahí se encuentran, y ahí conoce el Evangelio Lucas. Lucas es evangelizado en Troas. Verso 9.
y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? La mente del Señor está llevando a Pablo paso a paso, para que haya una armonía en la forma de pensar de Dios con la forma de pensar del apóstol. Pablo empieza a entender que es de Dios, que él ya deje Galacia, deje Frigia, deje Panfilia y deje de ir a Bitinia. Y bueno, él sigue su camino, llega a Troas, y en Troas, a pesar de que ha sido abierta puerta en el Evangelio, uno de los puntos, de los 4 puntos de apoyo del orden de Dios no estaba la ayuda correcta que era Tito. Así que la mente de Cristo operando en el corazón de Saulo le hace abandonar el tiempo de evangelización de Troas. El tiempo de Troas tenía que cumplirse después. Y en esa visión, aquel varón macedonio le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces vean lo que es la respuesta, verso 10, estoy en Hechos 16, verso 10, y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Aquí está la conexión, por fin, aquí me estorba, aquí me estorba, aquí me estorba, aquí ya no me estorba. Vamos a Macedonia. Dice, partidos pues de Troas, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les, estoy en el verso 10, la última línea, Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio en Macedonia, no en Troas en ese momento, en Macedonia era la ayuda, era la manera correcta, etcétera, todo se cumplía. Verso 11, partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, y Filipos, en la ruta que ellos siguieron, Filipos era el primer punto macedónico, el primer punto de Macedonia, y en Filipos se levanta la iglesia del gozo, la iglesia de los filipenses, una iglesia de gente en su gran mayoría pobre, pero que sabían dar, se dieron ellos a sí mismos para la obra del Señor a través del apóstol Pablo. Dice en el verso 11, partidos pues de Troas, venimos camino derecho a Samotracia, el día siguiente a Neápolis. Verso 12, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Y qué es lo que sucede? Porque el punto es que empezamos a conectarnos, ya estamos con la mente de Cristo, ya estamos moviéndonos en la mente del Señor, la unción está operando, la unción está fluyendo, los testimonios son claros, son fidedignos, no hay duda, tenemos que caminar. Bueno, llegamos a Macedonia, llegamos a Filipos. Decía yo que Lucas fue evangelizado en Troas y Lucas se une al equipo de Pablo para ir junto con él a Filipos, porque está diciendo... En los versos previos decía que, previos a llegar a Troas, él los está describiendo como un espectador, pero aquí en el verso 10 dice, procuramos. Ahora Lucas se une al equipo de Pablo. ¿Qué es lo que va a hacer? Paréntesis, pero tiene que ver con la mente de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer Lucas en ese viaje? Le va a preguntar a Saulo, le va a preguntar a Pablo, bueno, ya me hablaste de Cristo, ya entregué mi vida a Cristo como mi Salvador personal, pero quiero conocer más. Entonces Pablo dice, pues vente conmigo porque yo no me voy a quedar en Troas, voy para Macedonia. Pues voy contigo. Y empiezan a caminar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pablo le habla todo lo que conoce del Señor Jesucristo. Y Lucas va a conocer después a otros discípulos que le van a hablar todo lo que conocieron del Señor Jesucristo. Y Lucas va a escribir un evangelio muy precioso, el Evangelio de Lucas para nosotros. Bueno, para Teófilo, y si tú eres Teófilo o Teófila, es para ti también. La palabra Teófilo es el amante de Dios, el que ama a Dios. Teófilo, Teófila, el que ama a Dios, la que ama a Dios. Bueno, regreso, y entonces empiezan a evangelizar. Donde no había sinagoga, en aquella época, los judíos se reunían en sinagogas, ellos construían su sinagoga,
su lugar de reunión. La palabra sinagoga tiene diferentes significados. Uno de ellos es asamblea de creyentes, reunión de ciudadanos. Pero también la palabra sinagoga se utiliza como lugar de reunión de creyentes. Y entonces, en Filipos no habían construido sinagoga los judíos, así que la tradición judía era, donde no hay sinagoga, vete a un río. Y cerca del río haz el ritual judaico, el ritual judío, para invocar al Señor, para leer la Torá. Entonces, como no había sinagoga en Filipos, Pablo llega al río, en la parte donde hay gente, y se da cuenta que hay un ritual ahí, y ahí evangeliza, ahí echa las redes Pablo. Y al echar las redes, Lidia, una mujer que entrega su vida a Cristo, una mujer rica. Lidia era una mujer rica, vendía púrpura. La púrpura era un pigmentador color rojo para las telas, se utilizaba sobre todo por gente de mucho dinero que quería tener capas color rojo o vestidos color rojo. Bueno, Lidia era una mujer que comerciaba con la púrpura y ella entrega su vida a Cristo, abre su corazón y su familia abre su corazón, y entonces constriñó, obligó a Pablo y a Silas a que estuvieran de huéspedes en su casa. Y entonces, a lo largo de su estancia, dice que estuvieron varios días por ahí. A lo largo de su estancia, ellos iban por las calles evangelizando. ¿Qué es lo que sucede allí en el verso 16? Estoy en Hechos 16, en el verso 16. Aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Una jovencita poseída de un espíritu de adivinación, que además era esclava. Era una jovencita que estaba esclavizada. Verso 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, era el Espíritu a través de ella, diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian un camino de salud. Y no lo leí mal, así está en el texto original. La manera en que lo traduce Casiodoro de Reina da la impresión de que esta jovencita hablaba de el camino a Dios, único. El camino a Dios es Jesucristo. Pero la manera en que lo dice da la impresión de que hay diferentes caminos, lo cual es falso. Entonces ella decía un camino a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el verso 18, esto hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Aquí dice desagradando a Pablo, también desagradaba a Dios lo que hacía esta jovencita, porque ella estaba pervirtiendo el evangelio por no tener a Cristo ella, por tener una opresión demoníaca, estaba pervirtiendo a Cristo. Así que la mente de Cristo junto con el mismo pensamiento de Pablo provocan que Dios actúe a través de Pablo y le diga en el nombre de Jesucristo, vete fuera, manda al espíritu inmundo fuera. Y entonces los amos, los dueños de esta jovencita, denuncian a Pablo y a Silas y los llevan a prisión. En aquella época, deudas de carácter civil ameritaban cárcel en ciertas condiciones. Aquí no era una deuda de carácter civil, sino que era una circunstancia en la que estos dueños habían perdido su ganancia al no tener ya la adivinadora esclava, la esclava que adivinaba. Y ahora viene algo interesante, algo muy, muy trascendente. Para entender la mente de Cristo, dice en el verso 23, después que los hubieron herido de muchos azotes, Pablo y Silas fueron heridos de muchos azotes. ¿Dónde está la mente de Cristo? Alguien pudiera cuestionar y decir, Señor, ¿qué pasó?
Yo creí que era en Macedonia la obra, yo creí que era en Filipos la obra. Y mira, ya nos dieron tantos azotes, estamos sangrando en la piel de la espalda y ahora nos tienen en el cepo de más adentro de la cárcel. ¿Saben? Ellos no cuestionaron a Dios. Ellos creyeron que era la obra de Dios. Ellos estaban conectados en el mismo pensamiento y en el mismo sentir que Cristo. Y ellos están ahora cantando y alabando a Dios. Están haciendo oraciones. Verso 25. A medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los que estaban presos los oían. Ellos estaban evangelizando con sus alabanzas. Y en el verso 26, entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y la pregunta obligada, ¿hacia dónde corrieron los presos? Si hubiera un evento de esta naturaleza en una cárcel natural, los presos correrían hacia afuera si pudieran salir corriendo. Pero en este evento de Hechos 16, los presos no corrieron hacia afuera, los presos fueron hacia el corazón de la cárcel donde estaba Pablo y Silas, porque ahí el Señor estaba mostrando su gloria. Entendamos pues que la mente de Cristo puede llevarnos un poco a sufrir por Él, pero nos va a llevar a ver el resultado. Y el resultado en este caso específico de Pablo y Silas es: todos los reos que estaban en esa cárcel fueron evangelizados por el testimonio de dos hombres azotados. Y aquellos presos dijeron: el Dios de estos es un Dios que vale, y que vale tenerlo. Así que aquellos reos, aquellos presidiarios, entregaron su vida a Cristo. Cada uno, cuando fue cumpliendo su condena, salía para reunirse en aquel lugar donde los filipenses tenían sus asambleas de iglesia. La mente de Cristo te lleva a veces a sufrir, pero te va a llevar a cumplir pensamientos gloriosos de Dios. Los pensamientos de Dios gloriosísimos van a tener un cumplimiento correcto y adecuado. Yo les he contado el testimonio de mi vida. Cuando me mandaron a Tijuana, yo renegaba, yo decía: yo no quiero estar en Tijuana, Tijuana es una ciudad de mala fama, bla, 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 bla. Pero hubo un día en que Dios me habló directo y me dijo: yo te traje a Tijuana. Me lo dijo con firmeza, no con enojo ni con ira, sino con firmeza. El Señor me dijo: yo te traje a Tijuana. Y a partir de esa fecha dije: gloria al Señor, aquí me quedo. ¿Cuándo me voy a mover de Tijuana? Cuando Dios me mueva. Si Dios no me mueve, permaneceré en Tijuana. Ya desde hace unos 34 años, hermanos, estaba yo en mi cama, tenía unas semanas de estar caminando con Cristo, unos cuantos meses de estar caminando con el Señor. Estaba en mi cama y entonces Dios, no sé si fue en sueño o estaba en el segundo momento del sueño, cuando Dios puso en mi corazón Tijuana y La Paz, Baja California Sur. He estado en Tijuana por más de 20 años. Conozco La Paz, he estado en La Paz de visita. No he ido allá a evangelizar, no he ido allá a testificar. No sé si Dios me vaya a llevar a La Paz. Pero por el momento estoy aquí porque este es el lugar que Dios predeterminó para mí. Eso lo dice, ya que estamos en Hechos, en el capítulo 18, verso 26. Perdón, en el capítulo 17, corrijo. Hechos 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Dios predeterminó dónde habríamos de nacer. Dios predeterminó dónde habríamos de partir a su presencia. Dios predeterminó de dónde habríamos de nacer y dónde habríamos de partir a su presencia en ese lapso. Dios predeterminó dónde habríamos de vivir
en qué iglesia habríamos de estar. Eso lo predeterminó Dios. Y cuando nosotros nos conectamos a la mente de Cristo, entonces entramos en su perfecta voluntad y vamos avanzando en manera que Dios nos lleva a un crecimiento en la semejanza de Cristo. Regresando pues con Pablo en la cárcel, en Hechos 16, allá en el verso 28, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Hablándole al carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos, cuando vio las celdas abiertas, dijo, ya se fueron todos, esto es ignominioso, esto es una deshonra para mí. Antes que sufrir la vergüenza ante mis superiores, mejor me quito la vida, y se iba a quitar la vida con la espada. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, verso 28, todos estamos aquí. El culto estaba tan bueno que ningún preso quería perderse de la gloria de Dios. Y eso, cuando nosotros nos conectamos a la mente de Cristo, nosotros estamos haciendo lo que Dios desea. En el verso 29, el carcelero pidió luz, entró dentro, temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Gloria al Señor. Fue evangelizado también el carcelero de Filipos, y ahí en Filipos se levantó la iglesia del gozo. Si Pablo hubiese hecho esto, allá regresemos a Hechos 16, en el verso 6. Pasando a Frigia, la provincia de Galacia. Si Pablo predica en Frigia, o predica en Galacia, el Espíritu le dice, no lo hagas. No. Por favor, aquí yo voy a tronar los chicharrones. No se habría levantado la iglesia de Filipos en la manera en que se levantó. Y Pablo no habría escrito la epístola a los filipenses, en la cual nos deja un mensaje glorioso en cuanto a el carácter de Cristo y el carácter de la iglesia de Filipos. Si Pablo hubiese dicho, bueno, en Troas hay un buen momento para evangelizar, y el Espíritu le dice, no lo hagas, no está Tito contigo. Vamos a hacer una excepción. A veces nosotros actuamos así como seres humanos y dejamos a un lado el pensamiento de Dios. Dios quiere que actuemos conforme a sus propios pensamientos. Dios quiere que actuemos en la mente de Cristo, en la mente del Señor. Es cuán importante es hacer esto. Voy a contestar tu pregunta, ¿por qué razón el Señor le impidió a Pablo ir a Frigia, Galacia, a Misia, Bitinia, a Panfilia? Dice ahí en 1 de Pedro capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, en Asia y en Bitinia. Aquí están mencionadas dos regiones y una ciudad. Y vemos en Hechos 16, en el verso 6 está mencionada Galacia y Asia, que coinciden con 1 Pedro 1. Y luego está Bitinia, vamos a ver si aparece acá. Sí, en el verso 7, Hechos 16, 7. Ahora entendemos por qué Dios le impidió a Pablo ir a esos lugares. Porque eran territorios en los que Pedro habría de sembrar la semilla de Jesucristo. No eran territorios que se iban a quedar ahí estériles. No, Dios había predeterminado que en esos territorios, concretamente en Galacia, en Asia y en Bitinia, fuese Pedro, el apóstol Pedro, el que iniciara la evangelización. Pablo va a llegar después, Pablo va a escribirle a los Gálatas después, pero en ese momento, para abrir brecha, era el apóstol Pedro. Por eso el Espíritu le estorbó.
A veces uno quiere insistir en que alguien venga a las plantas de Cristo, a veces uno quiere insistir en que alguien venga a tu iglesia local a conocer tu doctrina y tal vez Dios lo va a llevar a otro lugar. Entonces debemos ser muy, muy cuidadosos en tener nuestra mente conectada a la mente de Cristo. Pensé que iba a ser más corto hoy, pero me fui solamente con el punto 6. El miércoles espero darle seguimiento a esto y el viernes tomaremos otro tema o el mismo tema de la fe, pero espero el miércoles darle seguimiento al tema de la unción. Nos falta el 7º punto, pero nos falta ver los beneficios de la unción, algunos de los beneficios de la unción para nuestras vidas. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.